La vez pasada vimos un video de este amigo donde nos estaba dando unos tips de cómo tener un poco más de confianza en uno mismo para ligar a algunas chicas. No sé si ustedes lo recuerdan, que de hecho estuvimos abordando el tema porque estuvo de visita en Paraguay. Ahí estuvimos platicando de diferentes temas. Es algo curioso que pasa siempre cuando traemos videos aquí. Pienso yo que va a ser una cosa, luego resulta otra. Igual seguimos platicando de otros temas y eso es lo bonito de las reacciones. Y a raíz de ese video me imagino yo que una persona me envió una sugerencia a mi Telegram, que si no saben ustedes han de enviarme sugerencias para reaccionar. Ahí está el link en la descripción. Y me dijo, mira, tenés que ver este video, te va a gustar. Y dije yo, bueno, a ver de qué trata. Y es este mismo amigo. Va a dar una vuelta en el Día de la Independencia de Paraguay. Creo que va a estar cuanto menos interesante. El video original se llama Salí solo en el Día de la Independencia de Paraguay. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que lo vean tranquilamente. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, ver mi reacción, a ver de qué va a tratar todo esto, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos. Vamos en camino ahora a esos 10,000 suscriptores. Quiero pensar yo que ya llegamos a los 5,000, aunque ahorita que estoy grabando esto todavía no hemos llegado. Quiero pensar que ya vamos a llegar. Ahora sí, vayamos viendo. Te voy a demostrar que puedes ir solo a un evento y con habilidades sociales crear resultados increíbles, hacer amigos, círculos sociales, pasarla bien, incluso encontrar una mina para tener una cita. Me intriga mucho ella. ¿Quién aprueba que yo le invite a tomar un café a ella? Conseguir pareja, nada se sabe. Cuando tenés habilidades sociales, todo lo podés crear. Así que te lo voy a demostrar cómo lo hago. Así que acompáñame en esta. Bueno, la otra vez escuché una frase que yo dije, bueno, puede que tengan razón, que decía algo como, el mundo se hizo para los extrovertidos. Yo, como una persona que no es extrovertida, creo que estoy de acuerdo con eso. Ojo, que a mí me gusta conversar, me gusta tener relaciones interpersonales, por supuesto, pero de allí a que a mí me gusta estar entre la gente y ser el centro de atención, no es mi estilo de vida. Aunque si sos de las personas que le interesa tener un estilo así de vida, querés consejos, querés ver cómo aprender a salir y hablar y tener confianza en vos mismo, creo que este amigo te puede ayudar. Así que si querés, revísate sus videos. Y aunque yo no sea de esa personalidad, igual vamos a ver, está interesante. Experiencia acá el Día de la Independencia. Ahora nos vamos para el centro histórico. Seguime. Bueno, me hice amigo de dos cristianas. Dale. Hola, yo soy Esther, somos de un grupo cristiano de la iglesia de Filadelfia de San Antonio y vinimos a visitar lo que sería como un mini tour del aniversario de nuestro Paraguay, que son 215 años, en donde Paraguay fue como firmó un tratado de paz con España. Okay. Entonces tenemos una visita, pues, sí, una visita de unos extranjeros suecos. Entonces a ellos le estamos mostrando nuestra cultura con todo lo que hay en las actividades acá en Paraguay. Y eso pero se te coló otro más. Se te coló claro. Entonces, mientras que hacíamos todo, nos cruzamos con él. No te preguntes. Yo soy Horacio Guaraní. No, mentira, Cristian, Horacio. Cristian. Mucho gusto, Cristian. Muchas gracias. Gracias por recibirme y acogerme acá en el grupo. Entonces, de paso, también le llamamos a Cristian para que pueda conocer también con nosotros. Yo la pagué la experiencia, esta experiencia premium no la pagué, pero bueno, tienen un VIP, todo. Vamos a ir para sí. Te choque. Y yo no quiero volver a Argentina. También vamos a hacer una acotación aquí, que las paraguayas son muy buena onda también, porque no estoy tan seguro que en cualquier lado del mundo funcione igual, aunque bueno, tampoco lo sé. Él ya aplicará su forma de entrar a las conversaciones en otros países, me imagino yo. La verdad es que no sé si anda en algún otro país, pero al menos bajo mi poca experiencia, yo creo que las paraguayas son muy buena onda. Argentina destruido. Haga algo de eso, solamente más mostrando como la cultura de Paraguay y también culturas de otros países. Como te había mencionado, porque dentro de esta plaza que vamos a entrar ahora, hay como stand donde hay diferentes países que muestran como que sus culturas, como comidas típicas de sus países. Y también hay un stand de Paraguay, sí o sí. Entonces, yo podría haber abierto mi puesto ahí. De seguro hay uno ahí de Argentina. ¿Podemos ver? Capaz que hay choripanes. Capaz. Entonces esos son. Esos están ahí. A ver, ahí se ve un poquito. Che, tu amiga al final dijo que era tímida. Sí, ella es. No, pero vos dijiste. O sea, nosotras somos como que el ganado Tommy. Al final, vos dijiste, no hablo de... Yo sí hablo mucho. Ella no habla mucho, pero yo sí. A mí me gusta hablar mucho. ¿Se dice feliz día hoy o no? No hace falta. Feliz día de la independencia. Para saludar a alguien,
A ver, de noche Paraguay es otro mundo. Ustedes van a las 12 del mediodía a ese mismo lugar y eso está desértico. Primero porque el sol es intenso y el calor tremendo. Y segundo porque la mayoría anda trabajando, por supuesto. Pero ya en la nochecita, totalmente diferente. Que no sé qué hora será exactamente por ahí. Quizás las 8 o 9 de la noche. Bastante gente. Tampoco estoy tan seguro de qué fecha es la independencia de Paraguay. Claro. Pero yo soy medio turco también, ¿viste? ¿Esto es huevo con qué? Huevo con mandioca. Ah, ok. Igual esto es un huevo, me dijeron. Vamos a probar. Era huevo con mandioca. Creo que es la primera vez que veo eso. Está bueno. Aparte tiene proteína. Gracias por la pereza. Dale. Ya me aprendí el pasito, Sentilo. Esa es mi profe de baile. Conocí gente muy copada, así que nada, fue épico. Buenas, ¿por qué se juntaron mucho? La cara de esa como... Estoy haciendo un video, no es la gran cosa. Son todas paraguayas, ¿no? Sí, es una cámara. Sí, pero me estoy viendo yo. ¿Querés verte vos? Ahí, espera. Ahí está. ¿Por qué son copadas las chicas de Paraguay? A ella la conozco. ¿De otro video o no? O tal vez la estoy confundiendo, pero se me hace familiar. Creo que la había visto en otro video en algún punto de mi vida. De tantos videos que he visto de Paraguay ya ni me acuerdo. ¿Qué copa, no? Ah, copada. Así, buena onda. Claro, bueno, bien. Vos que sos la mala, ¿dónde va a salir esto? En YouTube va a ser. En OnlyFans. ¿Y qué hay esta noche para hacer? O sea, hoy no. Mañana que es viernes. Mañana el día de la madre. Feliz día. Me voy a caer en madre. Voy a tocar madera porque... ¿Todas quieren ser madre acá o...? Pregúntale a ella. ¿Vos querés ser...? No. ¿Sí? Tiene un plan ya dentro de 5 años. Ah, vos ya tenés plan, el Beat Your World. Sí. Pero bueno, ¿quién está en pareja acá? Quiero descartar para ahorrarme... Yo. ¿Novia? ¿Novio? Digo, novio, novio. No, perdón. No. Te dije que vos estabas de novia, no que tenés novia. Bueno, la verdad es que yo no estoy tan seguro que haría algo así. No podría, creo que mi personalidad no me lo permite. Que en algún punto de mi vida, no quiero decir yo que también le tenga miedo a las mujeres, nada que ver. Pero yo sentir la confianza de decir a ver quién de todas quiere. No sé. Al menos yo creo que no me nacería, no sería muy natural de mí. Recuérdense que parte de la confianza parte de ser uno mismo. Si dentro de tu personalidad no está ser el centro de atención, tal vez te salga alguna vez, pero no te vas a sentir cómodo haciéndolo. Pero lo puedes intentar. Lo intentas y si te gusta, decís, ah, bueno, esto es lo mío. Lo que yo sí no te recomiendo es que nunca intentes. Si te querés acercar a un grupo de chicas, hacelo. A mí me ha pasado, por ejemplo, dependiendo del lugar y también dependiendo de la vibra, podríamos decir, que te transmitan las personas. Te acercas a un grupito, les hablas. Yo en algún momento de mi vida, no precisamente para ligar ni nada por el estilo, pero sí he tenido que acercarme a grupos de personas nada más para por lo menos convivir un rato, a lo mejor en algún almuerzo, en alguna fiesta, en algo donde pues yo no quiero pasármela solo, pues tenés que recurrir a eso. También le digo, él tira como la red a donde hay muchos peces. Yo no soy de tirar la red, yo soy de enfocarme en una persona y si esa persona al final pues no salió, pues mala suerte, pero no suelo tirar la red a donde hay muchos peces. Ustedes entienden mi analogía. ¿Quién es la más bandida acá? ¿Viste? Pero te la... Ay, ustedes dos. No. Son terribles ustedes. ¿Viste que vos eras la líder? Bueno, ¿quién es cristiana acá? No, ninguna. Bueno, che, me voy a mi casa porque estoy lejos y no quiero llegar tarde. Pero, bueno, me intriga mucho esa. ¿Aprueban que yo la invite a tomar un... Pará. Mirá. Nada de alcohol. Basta, dejá hacerte la canchera. No, cero alcohol. Elegí entre café y helado. ¿Ok? Café, ok. ¿Quién aprueba que yo le invite a tomar un café a ella? Pero no nos vamos a casar, ¿ok? Bueno, ¿están de acuerdo con aparecer en YouTube? Después se los paso. Bien. Buenas noches y feliz día. Cada una más bonita que la otra. Sin comentarios.
que las vi con sombrero, digo, pertenecen a alguna agrupación de algo, bailan. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Tres nombres. Andrea. Andrea ahí. Dale que vos hablaste primero y tiraste la primera. ¿Y esta? Priscila. Yo no quiero, no. Tiene barba, ¿no? Bueno, todas médicas piratas, entonces. ¿Y qué hacen acá? ¿Dónde están los niños? Dale. Hoy no labura. Pero todas son todas compañeras de trabajo. O sea, ninguna estudió con ninguna. Sí, estudiamos todas juntas en la universidad. ¿Compañeras todas las facu? Estamos trabajando en el mismo hospital también. Ah, porque es como una residencia. Sí, la residencia estamos. Ah, ok. La especialidad. Ustedes son R1. R2. ¿Por qué estás tan feliz ahí? R2, eso no es como algo de los autos, ¿no? Nada, celebrando acá. ¿Vos estás en pareja? ¿Por qué dudaste tanto? O sea, ¿por qué lo pensaste tanto? Ok. ¿Vos estás en pareja? Ey, banco eso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La paciencia. O sea, te nota que tenés como una, ¿cómo te puedo decir? Una vocación natural. Ah, sí. Sos amable, sos como, lo tenés nato. Yo creo que sí. Hay que preguntar a ellos. Pregúntale a esto, no me hables más. Pará, ¿sos muy tímida vos? ¿Qué? ¿Sos muy tímida o no? No, yo no. Ah, pregunta seria. Sí. Si vos tuvieras que elegir entre un café y un helado, ¿qué elegís? Un café. ¿Café? ¿Te gusta acá lo...? Yo nunca fui a Juan Valdés, pero hay muchos, ¿no? Sí, hay mucho. De especialidad. ¿De qué? Son café de especialidad, digo. Café de especialidad. ¿Y te gusta? Me gusta. ¿Y qué opinas de tomar un café de especialidad con un chico argentino? Y tener una charla divertida e interesante. Ah, habría que ver, habría que analizar. Habría que analizar. ¿Bancan este amor acá, improvisado? Mirá cómo bancan todavía. Bueno, ¿y qué hacen después acá ustedes? No sé. ¿No hacen joda? Ah, ¿se mueren acá? Ok. ¿Y mañana qué hay? Trabajo. Hay que trabajar. Yo no trabajo. ¿Por qué sos tan tímida? Yo no sé qué me hago. Sí, mirá. ¿Vos estás comprometida? No, sí. ¿Hace cuánto tiempo? 7 meses. ¿Y qué tal la relación? 2 años. ¿Ah? 2 años. 7 meses. Pero, ¿te comprometieron y vos lo conociste? No. O sea, hola. ¿Lo conociste y ya te comprometiste? No. Y bueno, entonces por eso. 7 meses de compromiso. ¿Hace cuánto lo conoces? 1 año. ¿Viste, boluda? ¿Están Vos dijiste 2. ¿Pero están drogadas? Un poco. Un poco. Bueno, hey, nos vemos. Pásenla bien. Y vos que te cases y seas muy feliz. Gracias. Y que tengas hijos. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Belén. Belén, ¿querés aparecer en mi blog? Digo Belén, esa es cool. ¿Vos? Sabrina. Sabrina. Se hicieron amigas acá. O sea, te voy a contar cómo se hicieron amigas. Sabrina la pisó a Belén, le pisó el pie, Le derramé. le derramó Fernet y le tuvo que ir a comprar otro y ahí se hicieron amigas. Y yo quería tirar basura y me dijeron dónde tirarla. Me dijeron, tirátela adentro tuyo que vos sos una basura, me dijo ella. Entonces, nada, ahí terminó nuestra amistad. ¿Qué más comiste? No, debería comer algo más porque comí solo eso y yo vine queriendo comer comidas típicas, pero lo único que comí. Estaba con unas chicas que me presentaron el lugar y le dije si había otra comida más típica y quedó ahí. ¿Ya probaste la cerveza? Yo quiero hablar. No. Bueno, no sé si ustedes llevan la cuenta a cuántas le he hablado, pero sí han sido bastantes. También les digo, elegir entre la belleza paraguaya, me imagino yo que ha de ser difícil. No es lo mismo llegar a un lugar donde hayan 2, 3 chicas bonitas a donde hay 200. Es más difícil de elegir. Yo sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos hablando con la gente muy bien, muy feliz. ¿Todo bien? Ah, bueno. Ahí está. Yo lo solucioné. ¿Querés decir unas palabras a la comunidad? Sí. ¿Qué se siente estar un día como hoy en Independencia? Recordar lo que nuestros antepasados dijeron, que lo que a los paraguayos República de Paraguay le hacen diferente. Creo que
Los demás paisanos son la misma cosa, ¿verdad? Total. Todos vivimos la independencia en este momento igual. Pero el paraguayo tiene un no sé qué, como dicen ustedes. Claro. No sé qué, que es único para nosotros. Claro. Pero Entonces, ¿qué es? vamos a hablar de la unidad. Ok. De la unidad. Recién le estaba comentando igual a la chica eso. Ustedes son por ahí más cerrados, entre comillas, cerrados lo primero, pero después vos hablás y son súper abiertos. Todo. Yo te puedo decir igual las dos diferencias que vi. Vos primero comentás. De hecho, la otra vez yo les platiqué en los comentarios que había como un contraste entre las personalidades globales de ciertos países. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que entre paraguayos y guatemaltecos nos podríamos entender porque por lo general no somos los centros de atención, no solemos ser los que llaman más la atención en un grupo. Tratamos de ser como más bajo perfil, al menos en su mayoría. Obviamente hay excepciones y habrán personas súper extrovertidas en todos lados. Pero si ustedes me ponen, vamos a dar ejemplos genéricos. Un argentino, un dominicano, un paraguayo y un guatemalteco. Lo más probable es que el argentino y el dominicano sean los que lleven la batuta de la comunidad, de la interacción, de los chistes, y luego poquito a poquito, conforme va habiendo más confianza, ya entra el guatemalteco, ya entra el paraguayo, ya pues empiezan a ser ya más amigos y ya todos se llevan bien. El guatemalteco y el paraguayo es como más poquito a poquito, y el dominicano y el argentino tienen una personalidad un poquito más suelta, más extrovertido, más cae bien, más, no sé cómo explicarlo. Como les digo, estoy generalizando. Obviamente hay excepciones y todo lo que ustedes quieran, pero en su mayoría de veces creo que puede funcionar así. No, yo quiero escuchar. Ok, esta es la primera diferencia, mucho más abierto. Y la segunda diferencia es cómo conservaron las tradiciones. Por ejemplo, ustedes conservan el guaraní, nosotros no conservamos las raíces. ¿No? No. Tenemos el idioma español y después, dentro de ese punto también ustedes son tradicionales para ver a las familias como institución que todavía permanece. ¿Vos querés tener hijos? ¿Tenés? Tengo una nena de 7 años. Por ejemplo, eso acá normal, ¿por cuántos años tenés? ¿Sos joven? 29. 29, yo soy más grande que vos y no tengo hijos. Esta es la gran diferencia entre, por ejemplo, y no digo que está bien, por algo me vine acá, o sea, Claro. a mí me gusta mucho más el tema de la educación tradicional. Soy católico, todo, entonces esa es una gran diferencia que vi porque es general, no es que una cierta parte dice, no, yo no estoy de acuerdo con tener hijos, lo que sea, no, la norma es formar familia y tener hijos. Bueno, igual acá te voy a decir la realidad. No hay mucha educación sexual. Ok, Por ahí va la mano. ok. O sea, de repente la gente no pudiente hace hijos porque... Esto también es otro tema, claro. Como para resumir, ¿estás de acuerdo con que mi perspectiva Paraguay es, sí, son mucho más abiertos, pero también... correcto. No estás muy errado tampoco. Ahora, entre los dos que me comentaste, Paraguay es un hermano. Sea del país que es. Sea del país que es. Me refiero muy bien a mi título. Bueno, vos dijiste, él dijo. Los paraguayos son un poco cerrados al principio, pero después son más corazonados, ¿cierto? Muy grande. Muy grande. Esto es así. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique, un gustazo. Bueno, ¿están de acuerdo todos con salir en YouTube, no? Bueno, vos no te... ¿Cómo? Sí, ¿están de acuerdo con salir en YouTube? ¿Todo bien? Sí. Mucho gusto. Cristian. Jessica ahí. Milagro. Más 18 las dos, ¿no? Sí. Ok. Nada, estaba haciendo un video para YouTube. ¿Están de acuerdo con salir? Sí. Bueno, más gente de Paraguay, estoy hablando con mucha gente. Sí, antes... Importante preguntar mayores de 18, porque si salen en YouTube y luego resulta que sus papás no quieren que salgan, te puede caer ahí la ley, porque YouTube te dice, las personas tienen que salir con su consentimiento, pero tienen que ser mayores de edad. No todas las personas saben eso de las reglas de YouTube. No sé si todas las redes sociales funcionan igual, pero al menos en YouTube tenés que tener los permisos de la gente que sale en el video protagonizando la escena. Obviamente la persona que está ahí atrás, no, pues no le importa a YouTube, pero la persona que está hablando y que está siendo el protagonista del video, sí tienes que tener su permiso. Y si es menor de edad, el permiso de sus papás o quien sea. Para las personas que he visto yo, que muchos graban con sus lentes y no le dicen a las personas que van a salir en los videos, aguas ahí, que es contra la ley. Quiero contar mi experiencia acá, ¿ok? ¿De dónde soy? A ver, adivina. No, y... Yo hablo árabe. Pero argentino. Soy un turco argentino. Un turco argentino por Paraguay. Exacto. Un turco perdido en la neblina, como se dice. Posta, la verdad la estoy pasando muy bien. La gente acá es súper amable. Y nada, muy lindo.
sacaron a bailar todo, me enseñaron a bailar. Polka. ¿Esto qué es? Polka. Y la Paraguay. Me gusta. Ahora me volví experto en polka. Van a ser las últimas chicas del video. Polka paraguaya, que de hecho he escuchado como 2-3 canciones, porque la otra vez estaba buscando cuál era la música tradicional de Paraguay y ahí me salió la polka paraguaya. Voy a decir aquí una opinión personal, nada más por decirla, para aportar un poquito a la dinámica del video. De todas las chicas que han salido, creo que esta es una de las más bonitas que ha salido. Bueno, nada más, una aportación que no le importa a nadie. Pues ya me fui, estuve desde las 9 de la noche. Díganle a ustedes, díganle a la gente en este estado botello, verga. ¿Cómo se llama tu canal? Cristian Sociales, sí. Pero a los argentinos, invítalos a Paraguay. A que vengan a recorrer. A ver, bueno, les invitamos a los argentinos que vengan a recorrer Paraguay y a pasarlo muy bien. Ahí está, ¿ves? Excelente. Bueno, nos vamos cortando con esto. A todas las chicas, ¿cómo están todos? ¿Están de acuerdo con no con salir en YouTube? Bueno, como les dije, él tira la red así, donde hay muchos peces y pues interactúa con quién sabe cuántas personas. Al final salió a tomar un café, nunca lo sabremos, o tal vez sí, en su canal lo dirá, pero está interesante la dinámica. Ya les digo yo que no estoy tan seguro si yo haría algo así, quién sabe, ya de repente en el calor del momento y miro que las chicas son pues que dan confianza, de repente sí, pero no creo. Conociéndome a mí, conociendo mi forma de ser, yo le hablo a una persona y ya como que me gasto mi batería social. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado, gracias a la persona que me envió este video. Espero que también le haya gustado mi reacción. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión y cuídense mucho. Hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.